¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, vamos a seguir con esta segunda parte del trabajo en torno a la tópica del imaginario. Habíamos visto en el video anterior de qué manera Lacan presenta un poco cuál es el horizonte de estas clases. Retomar por un lado lo que había planteado acerca de esta del espejo y eh, dar una presentación formal, un modelo para pensar la constitución imaginaria del yo. Vimos la experiencia óptica en la cual Lacan se apoya para pensar el psicoanálisis freudiano y lo que tenemos ahora por delante para ver es el esquema óptico tal como Lacan lo construye en estas clases. Recuerden que seguimos con el espíritu de mostrar las primeras presentaciones que Lacan va haciendo de cosas que después van a ser canónicas y muy conocidas en el psicoanálisis lacaniano. Lo hicimos con los tres registros, con la conferencia del 53, lo hacemos ahora con el esquema óptico, ¿sí? Es la primera vez que Lacan presenta este esquema, lo va construyendo, de hecho, paso a paso en cada clase, y es un esquema al que luego va a volver a lo largo de sus enseñanzas, de los diferentes años de su enseñanza, y le va a hacer modificaciones y agregados que nosotros no vamos a ver ahora. Estamos viendo como una presentación elemental de lo que es este esquema, tal como Lacan lo termina de construir a lo largo de este seminario 1. La primera cuestión que hay que notar cuando uno está leyendo el trabajo que Lacan hace sobre un elemento o un modelo que ha tomado de otro campo, de otra disciplina, en este caso el campo de la óptica, es ver las diferencias que Lacan introduce entre la versión original en la cual se inspira y el uso que él le va a dar a eso. Esto es una constante en todos los recursos que Lacan va haciendo, tanto de la óptica como de la lingüística en su momento, como de la topología mucho después. Así que, primero que nada, notemos ya de entrada, en lo que respecta a esta parte del esquema, la parte izquierda, antes de meternos en la parte derecha que Lacan agrega, veamos que ya en la presentación de lo que era la experiencia del ramillete invertido, hay por lo menos una diferencia notoria, que es que Lacan invierte el orden de los elementos. Mientras que en la óptica lo que estaba por debajo era el ramillete de flores y lo que estaba arriba era el jarrón, Lacan coloca el jarrón por debajo y el ramillete de flores por encima. No dice demasiado en la clase de las razones por las que hace este movimiento, pero vamos a entender luego que esta distribución de los elementos presentados así va a servir a los fines de lo que quiere señalar Lacan respecto de las pulsiones y el cuerpo, ¿sí? Es más afín a esta ilustración dejar las flores por encima y el jarrón por debajo. Una precisión antes de comenzar a ver los elementos que componen el esquema. Siempre vamos a intentar que ustedes puedan ubicar en los esquemas, ya sea en el esquema óptico, el esquema lambda que vamos a ver muy pronto, o en el grafo que vamos a ver más adelante. Siempre la idea cuando se trata de esquemas o de modelos es que se pueda ubicar tanto los elementos como las funciones que tienen estos elementos, como las relaciones que tienen entre sí. Así que vamos a hacer un trabajo acerca de qué designa Lacan con cada uno de estos elementos y cómo se articulan entre sí esos elementos para dar forma al esquema óptico. Pero antes, una precisión que Lacan da en la página 180 acerca de cómo está pensando lo imaginario en estas clases, ¿sí? Dice Lacan en la 180, imaginaria se refiere aquí, primero, a la relación del sujeto con sus identificaciones formadoras. Es decir, nos está poniendo sobre la pista que lo que va a trabajar es la constitución a nivel de las identificaciones, como ya lo había planteado Freud en Introducción al Narcisismo y en otros textos como Psicología de las Masas, pero ahora con el recurso a la experiencia de la óptica.
Los elementos para Lacan funcionan acá al modo de un apólogo o una analogía con ciertos conceptos psicoanalíticos que estaban presentes en Freud. De este modo van a ver que las flores ya no van a ser simples flores, sino que Lacan las va a identificar con las pulsiones parciales, dice específicamente, es decir, este manojo disgregado, disperso, ¿sí?, de flores que aún no tienen una unidad que las reúna, van a representar en el esquema las pulsiones orales, las pulsiones anales y las pulsiones genitales, tal como el niño, y a veces también nosotros en algunos momentos de la vida cotidiana, los experimentamos de manera dispersa, disgregada. Mientras que el florero que coloca por debajo, el florero real, responde a el cuerpo, ¿sí? De forma tal de que tenemos por un lado unas pulsiones parciales y por otro lado un cuerpo, y que estos dos elementos, pulsiones y cuerpo, no coinciden de entrada, sino que hace falta que ocurra algo para que el sujeto que está presenciando esta experiencia las vea de manera integrada, es decir, para que vea un jarrón con flores adentro y tengamos la ilusión, porque nunca deja de ser una ilusión, de que las pulsiones parciales estarían de algún modo integradas. Digo ilusión porque Lacan critica, una vez más, la perspectiva postfreudiana de que habría un momento en el desarrollo de la libido en que las pulsiones, cuando se llega a la fase genital, se integrarían, pero el esquema ayuda a ilustrar que esa supuesta integración de las pulsiones no es más que una ilusión, un efecto óptico, pero que a nivel de lo real las pulsiones siempre están y permanecen parciales. Por otro lado, vamos a tener una A que Lacan ubica acá al nivel de la juntura entre las flores reales y el florero virtual, la imagen del florero que se refleja en el espejo. Y vamos a tener diferentes elementos que ahora vamos a explicar, pero para eso hace falta explicar primero por qué Lacan agrega esta segunda parte del esquema a lo que era hasta ahí la experiencia óptica, ¿sí? El planteo de Lacan es el siguiente. En la experiencia óptica habíamos dicho, para que se vea efectivamente un jarrón con flores como una imagen unificada, como un objeto unificado, hacía falta que el ojo del observador estuviera localizado en cierto lugar para poder ver la experiencia. ¿Cuál es el problema? Que si estamos tratando de explicar la constitución del yo, ocurre que el ojo, ¿sí?, del ser hablante en cuestión, el ojo que tiene que verse a sí mismo como una totalidad para poder constituir imaginariamente su yo, no está de este lado, sino que está del mismo lado que están los elementos de su cuerpo, ¿sí? Es decir, el ojo que está aquí, si no tuviéramos esta segunda parte del esquema, este ojo no vería literalmente nada, ¿sí? Es decir, que este ojo, para poder ver algo de lo que ocurre de este lado de la experiencia, necesita necesariamente de un espejo plano que le permita ver del lado virtual lo que está ocurriendo del lado real. Esto que puede parecer un poco abstracto se apoya en algo cuya fenomenología todos experimentamos, y es que si partimos del punto de vista de nuestro ojo como órgano visual, perceptivo, efectivamente nunca nos vemos de manera completa, ¿sí? El acceso visual directo que tenemos a nuestro cuerpo siempre es fragmentado, ¿sí? Uno puede verse una mano, puede verse las dos manos, puede verse los pies, ¿sí?, pero nunca se ve de manera completa todo el cuerpo, lo cual es una cosa bastante fuerte que Lacan señala,
Pensemos, por ejemplo, en algo que nosotros tenemos muy asociado a nuestra llamada identidad, ¿sí? A nuestro yo, que es el rostro, ¿sí? Aquello con lo cual tendemos a definirnos a nivel de la imagen. El rostro, ¿sí? Va a decir Lacan, es algo de lo cual nunca tenemos una experiencia directa, ¿sí? Ninguno de nosotros vio su rostro, vio su cara en forma directa, ¿sí? Lo único que tenemos, la única percepción que tenemos de nuestro rostro es a través de las imágenes que recibimos en el espejo, ¿sí? Si partimos de ahí, que algo tan definitorio para la vida de alguien como su propia cara es inaccesible a la experiencia sensible, a la experiencia directa, imagínense todas las consonancias que eso tiene para el resto del cuerpo. Es decir que si para ver el rostro, para ver el cuerpo como totalidad, este ojo ubicado en esta posición no tiene la experiencia directa, Lacan se ve en la necesidad de mostrar que para poder ver esa totalidad que los otros, los demás, ven de nosotros de forma directa, hace falta necesariamente un espejo plano. El espejo plano va a cumplir la función específica de que este ojo que está aquí localizado pueda ver detrás del espejo plano, lo que un ojo ubicado de este lado vería en el espacio real, ¿sí? Esa cuestión es muy importante porque hace a la razón por la cual Lacan introduce aquí un espejo plano. Gracias a este espejo plano, entonces, el ojo que representa, dice Lacan, al sujeto, ¿sí? Al sujeto en el sentido de el ser hablante, el sentido de la persona, tiene la experiencia de su cuerpo como una totalidad recién a partir del espejo plano, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ver este ojo? Va a ver un jarrón con flores, todo esto ya como una imagen, ¿sí? Es decir, el ojo involucrado directamente en la experiencia no ve nunca los objetos reales, ¿sí? No ve nunca ni el jarrón real, ni ve nunca las flores reales. Esto es equivalente a decir que de la realidad nunca tenemos una experiencia directa, sino que lo que vemos de esta experiencia real ya es una imagen, e incluso una imagen de la imagen, ¿sí? Porque lo que vemos aquí arriba, el jarrón con las flores, ya es una imagen, es la conjunción de un objeto real, las flores, y de una imagen real, que es el florero que se ve por encima, ¿sí? Es decir, aquí tenemos objetos reales y tenemos imágenes reales. Mientras que del otro lado del espejo, detrás del espejo plano, ya en el espacio virtual, lo único que tenemos son imágenes, ¿sí? Lo que vemos de nosotros mismos, eso que vamos a llamar yo, eso que nos va a permitir el dominio motriz de nuestro cuerpo, resulta pura y exclusivamente de una imagen. Porque lo que vemos es un jarrón, que ya es una imagen virtual, y unas flores que también son virtuales. Es decir, todo este conjunto ya es imagen virtual. No hay nada del objeto real presentificado a este ojo de manera directa. Vamos a seguir entonces con la analogía. Las flores son las pulsiones, el jarrón es el cuerpo, ¿sí? Solamente en virtud de una ilusión óptica, cuerpo y pulsión aparecen reunidos, ¿sí? Pero reunidos todavía para un otro que estaría viéndonos, ¿sí? O viendo esa cosa, ese pedazo de carne que es el niño, ¿sí? Todavía no nombrado como yo. Eso es visto por el otro, ¿sí? Y hace falta para que el niño vea eso por sí mismo, necesariamente pase por el campo del otro, y esto hace que Lacan identifique el espejo plano como el lugar de el gran otro, ¿sí? O a esta altura, todavía en estas clases, en las que no tiene la noción de gran otro todavía, va a ser el espejo del lenguaje, ¿sí? Fíjense cómo lo dice Lacan en la página 213.
Así no nos alejamos tanto del texto, ¿sí? Lo que el sujeto ve en el espejo es una imagen nítida o bien fragmentada, inconsistente, incompleta, ¿sí? Lo que el sujeto ve de este lado del espejo. De la inclinación del espejo plano depende, pues, que veamos más o menos perfectamente la imagen. En cuanto al espectador virtual, basta que el espejo plano esté inclinado de cierto modo para que esté en el campo donde se ve muy mal. La inclinación del espejo plano está dirigida por la voz del otro. Esto es importante porque si bien en el artefacto que Lacan nos arma se trata de un espejo, ese espejo no remite a la imagen, al imaginario, sino que es la voz del otro. Es la imagen que nos devuelve el otro con su voz, con sus palabras, lo que va a constituir para nosotros nuestra imagen o eso que llamamos yo, ¿sí? Y según cómo esté ese espejo plano, es lo que vamos a ver del otro lado, ¿sí? En ese punto se nota la dependencia, ¿sí?, que Lacan está planteando de entrada del sujeto respecto de lo simbólico, ¿sí? Si lo simbólico está mal constituido, eso va a tener consecuencias directas en cómo se ve la imagen del otro lado. Por eso dice que de la inclinación del espejo dependerá, ¿sí?, lo que el sujeto va a ver de este lado como una imagen completa, más o menos perfecta y acabada, o por el contrario, una imagen incompleta, fragmentada e imperfecta, ¿sí? Pensemos que si este espejo, en lugar de estar en 90 grados, permitiendo al ojo ver esta imagen como totalidad, estuviera un poco inclinado hacia uno de los lados, la visión que el ojo tiene del lado del espacio virtual ya no va a ser la de un jarrón con sus flores completas adornándolo, sino que va a tener una visión fragmentada de esa misma imagen. Dice entonces Lacan un poco más abajo, pueden comprender entonces que la regulación del imaginario depende de algo que está situado de modo trascendente, siendo lo trascendente en esta ocasión ni más ni menos que el vínculo simbólico entre los seres humanos. Esto es lo que quería enfatizar cuando les decía que la tópica de lo imaginario, el lugar de lo imaginario, depende estructuralmente de lo simbólico, ¿sí? Depende de la posición en la que esté el espejo plano, que el sujeto vea o no del otro lado una imagen u otra. Y esto es particularmente interesante, podríamos decir, en la práctica analítica, cuando aparecen los llamados trastornos en relación a la imagen, es decir, pensemos en la anorexia, pensemos en la bulimia, ¿sí?, donde no tiene ningún sentido, como dice Lacan, en otro lado, ir por la vía de la realidad, es decir, insistirle al paciente con que aquello que está viendo no es real, porque efectivamente lo que una anoréxica, una bulímica ve detrás del espejo, ¿sí?, no es lo que está en el espejo, sino lo que le ha devuelto el otro como imagen en el espejo, ¿sí? Podemos estar horas infructuosamente mostrándole que esa imagen, ella está delgada, que no es como se ve, porque lo que se trata es de cómo ha sido vista por el otro, según lo que el otro le devuelve en términos de voces o en términos de palabras, ¿sí? Por lo tanto, siempre es, y sobre todo en esta época de la enseñanza de Lacan, es sobre lo simbólico que tenemos que trabajar si queremos modificar en algo alguna perturbación imaginaria que se presenta en la neurosis y también, por qué no decirlo, en la psicosis. De este lado del espejo plano, ¿sí?, en lo que llamamos el espacio real, en el sentido de la óptica, de este lado del espejo Lacan ubica el narcisismo primario, ¿sí?, es decir, como todo lo que es primario en Freud, ustedes lo habrán visto en las materias del psicoanálisis 1 o 2, todo lo que es primario en Freud no es accesible a la experiencia, ¿sí?, la represión primaria, por ejemplo, la identificación primaria. En este caso, Lacan pone a cuenta del narcisismo primario lo que ocurre de este lado del espejo, es decir, lo que no es accesible a la experiencia para el ojo del sujeto, ¿sí? Es decir, que el narcisismo primario va a ser
la imagen que el otro tiene del niño, ¿sí? Vean también que el otro tampoco ve lo real, ¿sí? Tampoco ve el jarrón por un lado y las pulsiones por el otro. El otro lo que ya ve es un jarrón con sus flores, ¿sí? Y esa imagen perfecta, unificada que el otro ve de nosotros, ¿sí? Va a constituir para Lacan el narcisismo primario, ¿sí? Pero el niño, el sujeto, y ninguno de nosotros tiene una experiencia de ese narcisismo, sino que lo que vemos, ¿sí? Del otro lado del espejo ya constituye el narcisismo secundario, ¿sí? O lo que Freud llamó narcisismo secundario. De ese lado vamos a encontrar el yo ideal, que fíjense, Lacan lo hace coincidir con idea, ¿sí? Idea quiere decir acá la imagen de A era el jarrón con las flores, ¿sí? El jarrón real con las flores reales, ¿sí? Y lo que vemos del otro lado ya es idea, la imagen de A que Lacan propone ubicar allí el yo ideal, ¿sí? Con lo cual, este yo ideal, ¿sí? No es lo que veo, ¿sí? Sino que es lo que veo de lo que el otro ha visto, ¿sí? El reflejo de lo que el otro, de la manera en que el otro nos ha visto, lo que vamos a experimentar a nivel subjetivo como el yo ideal. Y finalmente tenemos arriba, a la derecha, Lacan ubica, si de este lado estaba el sujeto representado por el ojo, de este lado Lacan ubica un sujeto virtual, ¿sí? ¿Por qué virtual? Porque todo lo que está en el espejo plano hacia la derecha pertenece al espacio virtual en el sentido de la óptica, y va a decir también que es el lugar de el ideal del yo. Que Lacan, acá yo les doy una versión un poco más avanzada del esquema, porque el ideal del yo, que regula las relaciones del yo con el yo ideal, dice Lacan que va a tener una función de guía, de apuntalamiento, ¿sí? De señalar siempre la distancia entre el yo real y el yo ideal, y Lacan lo escribe significativamente con una I mayúscula de ideal y una A también mayúscula, porque va a concluir un poco más adelante que el ideal del yo no es más que el ideal del otro, en el sentido de que lo que para el yo son sus ideales, eso nos viene indefectiblemente del otro, como nos viene del otro todo lo que está del espejo plano hacia la derecha, ¿sí? Este ideal del yo, dice Lacan, es simbólico, lo ubica del lado del registro simbólico, mientras que el yo ideal participa de lo imaginario. Bien, para no extenderme mucho más, retengamos entonces que la posición del sujeto en el mundo simbólico va a depender del espejo plano, ¿sí? Que aquello que vemos depende de cómo hemos sido vistos. Y podríamos agregar, ya que lo que estamos tratando de introducir o de seguir trabajando con ustedes tiene que ver con los tres registros, que ustedes vayan encontrándole un poco la función operatoria que tienen los registros en Lacan y para qué nos pueden servir estos tres registros para repensar algunas cosas de las que planteó Freud. Vamos a hacer un pequeño ejercicio final ya fuera del texto, por eso lo pongo un poco al margen, ¿sí? Es simplemente para que hagamos un ejercicio de dónde se localizarían los registros simbólico, imaginario y real en este esquema, ¿sí? Pero hecha la aclaración de que Lacan no lo inscribe de esa manera propiamente en el esquema de las clases, ¿sí? Hay dos maneras donde se pueden ubicar estos tres registros, sea que cortemos el esquema en forma horizontal o que lo cortemos en forma vertical. Si cortamos el esquema, le hacemos un corte al esquema de forma horizontal, lo que vamos a encontrar en el nivel superior, ¿sí? Es decir, todo lo que está por fuera del campo escópico, sea el ojo, el sujeto, sea el ideal del yo o el ideal del otro, ¿sí? Pertenece al registro de lo simbólico, ¿sí? Lo designamos con la letra S. Lo que se encuentra en el campo propiamente escópico, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho del esquema,
lo vamos a hacer corresponder con el registro imaginario, ¿sí? Porque efectivamente de lo que se trata en ese campo, en ese plano, es de lo imaginario. Y en el sector que está por debajo del esquema, es decir, aquello que no resulta especularizable, aquello que no es imagen, ¿sí? El jarrón real, el cajón y lo que acá no se ve de manera directa nunca, es decir, lo que no es ni simbolizable ni imaginarizable, corresponde al registro de lo real, ¿sí? Según este corte de los registros, vamos a tener SIR, simbólico, imaginario y real, tal como Lacan lo presentó en 1953. Ahora bien, podríamos hacer un corte, les decía, de forma vertical y redistribuir los registros de otra manera, de forma tal que tendríamos lo siguiente. Si hacemos un corte por aquí, vertical, en lo que es el espacio real de la experiencia, ¿sí? Todo lo que se proyecta por delante del espejo, vamos a tener el registro de lo real. ¿Por qué? Porque si bien el otro ve aquí una imagen, no olvidemos que para el ojo del propio sujeto, todo lo que está aquí aparece inaccesible, es decir, está por fuera de la imagen y por fuera de lo simbólico desde el punto de vista del ojo, que solo ve lo que ocurre aquí. En ese sentido podemos decir, este fragmento vertical es real. Lo simbólico lo vamos a encontrar en el punto en el que ubicamos el espejo plano, ¿sí? Es decir, lo simbólico como una especie de medianera, ¿sí? Mediando las relaciones entre lo real y lo imaginario que vamos a ubicar finalmente de este lado, ¿sí? Es decir, de todo lo que acontece en el plano virtual, ¿sí? Son dos maneras arbitrarias, no es que haya una que sea mejor que la otra, pero son maneras de pensar cómo los tres registros se pueden ya visualizar en esta primera presentación que Lacan hace del esquema óptico. Bueno, seguiremos la próxima con otro texto. Recuerden que está el espacio de las consultas para este texto o para los que venimos viendo hasta ahora. Les mando un gran saludo y seguimos en contacto.